No, Sí, tenemos yo estoy una hora y pico para hablar de este tema, entre los tres. sí, sí, vos sabés que este, lo primero que hay que hacer cuando uno está frente a una situación eh, que quizá, porque también hay que ser muy cuidadoso, que quizá represente un cambio de época, eh, es, es ser serio, sereno, reflexivo y no dejarse manipular. Este, que como todo el mundo comprende, en el medio de una guerra, los medios de comunicación son parte de esa guerra. Y ya lo estaban siendo desde el punto de vista cultural, ¿no? En el sentido de que estaban siendo utilizados por las grandes corporaciones para orientar a la opinión pública mundial en la satisfacción de sus intereses como grandes corporaciones. Eso es un hecho absolutamente evidente, y jodido, porque la libertad de expresión, la libertad de deliberación, si realmente tiene densidad, contribuyen a la elevación de la inteligencia de las sociedades, de la cultura de las sociedades. Si no es así, si la manipulación prevalece sobre la deliberación democrática real, garantizada por equilibrios, entonces lo que ocurre es que se produce una degradación de la cultura de esos países. Las grandes corporaciones están encantadas, ¿no? Y creen que son una maravilla y que controlan el mundo y que hacen lo que quieren, y algunos idiotas en particular, no todos, pero algunos idiotas. Pero no es así, porque se produce un proceso de degradación de la inteligencia colectiva de esas sociedades, que termina, como está así ocurriendo ahora, afectando la inteligencia de sus decisiones. Esto, no obstante, no es lo principal. Lo principal es estructural. Es decir, ¿qué intereses están en juego en un determinado conflicto? Eso es lo que determina el contenido de esos conflictos. De modo que les va a pasar a ustedes porque nos está pasando a todos, que en estas horas van a escuchar cualquier cantidad de disparates, superficialidades, este, interesadas, las más de ellas, las más de las veces, y a veces inconscientemente reproducidas. Por ejemplo, hoy de tarde estaba escuchando una periodista de C5N que estaba diciendo cualquier disparate sobre lo que está pasando en Ucrania. Entonces se ve que llamó un rusito que habla español perfectamente, que estaba indignado con lo que estaba escuchando, no sé de dónde llamó, no sé qué estaba, quién le dijo, mirá lo que están diciendo estos C5N que se dicen de izquierda, ¿no? Y el rusito llamó y les dijo, muchachos, esto que ustedes están diciendo no es así. Esto es así, asá, acá, asá. Cuando se habla de neonazis en Ucrania, es porque los neonazis constituyen un factor de poder sustancial del gobierno que derrotó mediante un golpe de Estado, ¿entendés? Entonces, eso no quiere decir que todo el gobierno ni la sociedad ucraniana sea neonazi, porque no es verdad. Pero que hay el componente neonazi empujando el genocidio. 9.000 personas asesinaron en las repúblicas rusas de Ucrania. No, casi un genocidio si no los paraban. Iba a haber un genocidio si no los paraban. Porque Ucrania es un país muy rico, en todo sentido, como productor agropecuario, en minerales, y es un país clave geopolíticamente, porque está ubicado en un lugar determinante de las relaciones de equilibrio de poder militar entre OTAN y Rusia-China. Entonces, estamos viviendo un momento dificilísimo. La crisis de la verdad, esto la pone de manifiesto crudamente, crudamente, y por lo tanto tenemos que hacer un enorme esfuerzo de comprensión de la complejidad, porque tampoco
Tampoco esto, sumarse a ninguna propaganda. Cuando hay una guerra hay propaganda. Todo es propaganda, de todas las partes que están involucradas. Y entonces, por ejemplo, ayer escuchaba también, miren que estoy tirando cosas, pero ahora paro y después tenemos para hablar 5 horas, vamos a hablar lo que podamos, ¿no? Ayer escuchaba a un muchacho, una especie de vocero intelectual de las relaciones internacionales de la izquierda universal, que decía que Rusia es un imperio en decadencia. Y que Estados Unidos también, y que lo que está pasando en el mundo es que hay una transición de poder de Occidente a Oriente. Nada más alejado de la verdad. Rusia no es ningún imperio en decadencia, todo lo contrario, es el país más grande del mundo y el país más rico del mundo. Y no quiere ser una potencia capitalista clásica. No quiere ser Bizancio. Hay un dicho simpático que dicen los rusos, que dice así, Moscú es la tercera Roma, Roma primero, Bizancio después, Constantinopla, ¿no? Y Moscú. Y no habrá una cuarta. Moscú es la tercera Roma y no habrá una cuarta. Y hay una élite nacionalista moderada que toma este legado civilizatorio y dirige a Rusia después de la crisis monstruosa de los 90. Y quien subestime a esa élite no entiende nada de lo que está pasando en el mundo. Y también quien subestime a Estados Unidos no entiende nada de lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos es una potencia industrial tecnológica monstruosa que no es solo Estados Unidos. Estados Unidos representa orgánicamente al capitalismo imperialista. Orgánicamente, ¿qué quiere decir? Que dentro de Estados Unidos va España, Italia, por eso lo ven ustedes ahora, ¿no? Esta cosa lastimosa de Europa. Lastimosa, que a todos quienes amamos a la ilustración y a la modernidad, miramos con indignación. Ese seguidismo acrítico y vulgar cuando les están generando un conflicto que los debilita enfrente de sus narices. Da pena, pero muestra esto que estoy señalando. Muestra que Estados Unidos es una monstruosa potencia, también cultural, que representa orgánicamente al capitalismo imperialista. Y no imperialista, pará que termino. Y no imperialista en el sentido meramente de lo que pasó en Libia, en Irak, en Siria, etcétera, 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 ¿no? No. Es más complejo, es el proceso de concentración, centralización del capital que se produce por las propias leyes del capitalismo, lo lideran corporaciones norteamericanas con el apoyo de la industria militar norteamericana. Y si no se toma en cuenta este componente, entonces no se entiende nada. Eso no es, yo no soy antinorteamericano, ¿sabes? Contrariamente a mucha gente de izquierda que conozco que es antinorteamericano. Yo considero que Estados Unidos es un país muy complejo y muy rico, y además tengo expectativa en que en algún momento va a haber la emergencia de una élite intelectual valiosa en Estados Unidos. ¿Cuándo eso va a ocurrir? No tengo la más mínima idea, pero tiendo a creer que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en este momento de la humanidad, ni Estados Unidos puede imponerse a China, ni China puede imponerse a Estados Unidos desde el punto de vista militar. Y eso es lo que está poniendo en evidencia ahora Rusia, dicho sea de paso. Rusia está poniendo en evidencia que no hay soluciones militares que involucren una guerra directa entre potencias, y que no hay ninguna potencia que se vaya a dejar llevar a la indignidad de una manipulación grosera que es capaz de aliarse con el neonazismo para satisfacer sus intereses, porque eso es lo que hizo la OTAN, ¿no? La OTAN generó el conflicto en Ucrania.
Como es un punto verdaderamente clave y estratégico, fue capaz de aliarse con los neonazis, como fue capaz Estados Unidos en América del Sur de aliarse con los neofascistas y provocar una catástrofe humanitaria y económico, de desarrollo productivo y cultural en América del Sur durante 20 años. Entonces, como verás, acá esto es un tema muy complejo, Bien. que conviene analizarlo con mucha serenidad. Vamos con un No aporte sé si, vamos con un aporte de Leonardo. claro, sí, yo no sé si no sé, que quería tratar esto es un poco provocativo, ¿no? Quería tirar muchas bombitas sobre la mesa. Sí, ojo que andan acá arriba la bomba. Adelante, Fossati. Guarda la, guarda Bombita Rodríguez. Hay que Sí. tener cuidado. No, a mí me gustaría, dijiste algunas cosas que las voy a retomar porque me parece importante situarnos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Vos dijiste cuando hay guerra hay propaganda. Una de las primeras cosas que retomé. Me parece importante entender que en esto de hablar de la seriedad y la profundidad a la hora de analizar este tema, que ahí comparto plenamente, porque si no caemos como en lo tribunero, ¿viste? Onda, que sí, si no, si sí o si no, y es es un conflicto que envuelve no solo intereses geopolíticos, sino también de disputas, también incluso hasta culturales, ¿no? Propiamente un territorio ¿no? que ha estado poblado desde hace siglos, ¿no? Y que tiene ascendente de población rusa, tártara, en fin, no es una cuestión tan sencilla de analizar como simplemente una cuestión entre países, que esto tiene que ver también con una cuestión de un poco las decadencias de los estados liberales, ¿no? Entonces, para hablar un poco y tomarnos en serio, me parece importante hacer un diálogo a la hora de hablar, ¿no? Propiamente, o informarnos sobre el tema, en comprender cómo estamos o cómo asistimos a las lecturas de esta problemática, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos bombardeados, ¿no? Por la parte del mundo que nos toca vivir, bombardeados por cierta parcialización de las noticias, ¿no? Entonces estamos viendo este conflicto como una cuestión de una invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y creo que es importante entender un poco que o sea, eso obedece a una lectura del mundo, ¿no? Que tiene que ver con cómo se ha ordenado en los últimos 30, 40 años el poder en el mundo, ¿no? O sea, cómo se ha distribuido la correlación de fuerzas en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, como mencionan algunos sociólogos y demás, como esta cuestión del ordenamiento por ese gran norte global, que básicamente es este mapita, me voy a meterle zoom, que obviamente el norte global del mundo poco y nada tiene que ver con el ordenamiento, ¿verdad? Ahí está, mirá, con el ordenamiento Lo específico tenemos del ya, mundo, lo tenemos ya, lo tenemos ya. sino que tiene que ver con una concepción de que los países industrializados y que son potencias Dejalo, económicas Florencia, un segundo más. son los que tienen la posibilidad, ¿no?, de establecerse como los que llevan adelante el desarrollo y la vanguardia, ¿no? El sur-sur queda bien marcado. Sí, pero como verás o sea, no hay una cardinalidad, sino que está ordenado por una cuestión de potencias económicas. A nosotros nos toca estar en la parte occidental de este mundo, lo que se tiende a leer como la occidentalidad, ¿no? Y toda esa información que nosotros estamos recibiendo de este conflicto viene específicamente leída desde ese norte global que para nosotros sería Estados Unidos y Europa, ¿no? Atravesado por una lectura totalmente occidentalizante que ha construido un demonio, ¿verdad?, respecto a la orientalidad, por desconocimiento y obviamente por el gran fantasma del comunismo, ¿verdad? Entonces me parece que eso es importante a la hora de verlo porque todos los medios, ven acá hice una rayita, nosotros estaríamos ubicados, esto vendría a ser, como quien dice, la occidentalidad, y este es nuestro norte global que nos lee. Entonces hoy en día nosotros estamos asistiendo a gran parte de las noticias para poder investigar un poco este tema, tuve que indagar en muchos portales, porque básicamente todos los que son los más, los principales, ¿verdad? Todos medianamente venían con la misma línea editorial. La invasión la reducción del problema, ¿no? De la complejidad del problema a una invasión de Rusia a Ucrania. Invisibilizando obviamente todo un conflicto que, como bien decía Gerardo, que voy a lo segundo, tiene que ver con un problema que fue gestado y producido por la OTAN,
¿no? Y que tuvo su ápice en la Revolución Naranja, ¿no? En el Maidán, el Euromaidan en el 2014, ¿verdad? Donde una serie de protestas pacíficas fueron capitalizadas por los movimientos de por el partido de extrema derecha, que ahora no me acuerdo el nombre, Gerardo seguramente capaz que lo sabe, y por el Pravi Sector, que es uno de los partidos brazo armado del nazismo, ¿verdad? Que fueron los que llevaban adelante el derrocamiento del gobierno de Yakunovich, creo que era el presidente en ese momento. Pero, por eso para mí Hubo una explicación muy didáctica que yo la escuché toda, que dura como una hora, de Putin, la historia de la formación de Ucrania hace 48 o 72 horas. el 21 de febrero fue. Está bueno verlo. Putin hablando de la nación. Pero por eso es importante para mí ubicarnos en el mundo, en el planiferio, de qué estamos hablando y de dónde estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el 2014, cuando sucedió esto, el Euromaidan, un montón de publicaciones, de noticias y demás, hasta documentales, que yo lo mencioné en uno de los programas aquí, hablaban como de la revolución por la libertad, el día de la victoria y un montón de cosas. Obviamente recortado y aplanado, ¿no? Aplanada totalmente la complejidad y obviamente lavando la cara de un conflicto de intereses superior en un enclave estratégico, ¿no? Territorialmente Sí. hablando, en Europa, en Eurasia. Claro, claro, claro. Y además, déjame decirte una cosa. Cuando yo comentaba hace un ratito de lo de la periodista de C5N, cuando este rusito les bailó un malambo, no diga más tonterías, le dijo, ¿no? ¿Y sabes cómo terminó la periodista? Se lo sacó encima, ¿no? Cortó la llamada. Bueno, no hay verdades. Bueno, ¿Me entendés? sí, sí. Eso es el resultado del capitalismo posmoderno, que ha resultado hegemónico en Occidente en los últimos 40 años. Entonces no hay verdad. No es verdad. Hay verdad. Otra cosa diferente es que el proceso de investigación de la verdad tiene que contener la complejidad dialéctica de los fenómenos. Por ejemplo, hablando de la complejidad dialéctica de los fenómenos, la afirmación que voy a hacer ahora es extremadamente dialéctica y contiene, por lo tanto, la complejidad de los fenómenos. Desde el punto de vista de las naciones, es cada vez más difícil mirar el mundo desde el punto de vista de las naciones estatalmente organizadas, porque cada vez más vivimos en un mismo mundo, como muestra este acontecimiento de modo dramático, pero todavía están y van a existir durante un tiempo prolongado. Los estados nacionales jerárquicos clásicos, como lo hemos conocido en los últimos 300 años, tienen una significación. Desde el punto de vista de los estados nacionales, el concepto de autodeterminación de los pueblos y de vigencia del derecho internacional, es decir, de la no intervención militar de un Estado sobre otro, es clave. Y culturalmente también es clave. Y es una victoria de la humanidad. ¿Que sabés quién la instaló para que luego se consolidara político-jurídicamente? ¿Quién? Vladimir Ilich Lenin. El concepto de autodeterminación de los pueblos y el concepto de derecho internacional que se procura garantizar a través de las Naciones Unidas es vital, y la posición de Uruguay tiene que ser la exigencia del respeto a ese derecho y a la no intervención militar en otras naciones. Sin embargo, al mismo tiempo, no es imposible que esta intervención militar de Rusia en Ucrania esté salvando a la humanidad de monstruosas catástrofes en los próximos 30 años. Porque si Ucrania ingresaba a la OTAN y colocaban ojivas nucleares allí, el riesgo de una guerra nuclear se hacía insostenible, no contra Rusia, contra China. Porque acá, y ojo que no estoy justificando nada, estoy mostrando la complejidad dialéctica del fenómeno y reitero,
desde el punto de vista del acumulado cultural civilizatorio que hicieron sobre todo la lucha de los trabajadores durante los últimos 100 años, el concepto de autodeterminación de los pueblos y el concepto de no interferencia militar de unas naciones en otras, hay que defenderlo como parte de un combate democrático radical. Pero, eso no quiere decir no analizar que hay momentos en que el derecho deja de tener la capacidad de organizar políticamente los conflictos porque hay una fuerza militar que procura intervenir para desnivelar las cosas a su favor de un modo radical. Y eso rompe los equilibrios, y si rompe los equilibrios genera las condiciones de una forma totalitaria. Y nadie quiere vivir en el capitalismo moderno totalitario. Nadie en el mundo, aunque no sea consciente de que eso también estaba pasando en Ucrania. Entonces, cuando estamos en un conflicto de estas características, siempre hay que tener en cuenta tres dialécticas al mismo tiempo. Los intereses de clase y económicos en conflicto, los intereses geopolíticos que están en conflicto y también la cuestión de la civilización. ¿Cuál de los... Gerardo, allí hay un conflicto importante y no menor que tiene que ver con la Iglesia Ortodoxa, que también tiene un peso fuertísimo en esa zona. Sin duda, por eso hablé de Bizancio, Pero déjame terminar. Tres dialécticas de conflicto al mismo tiempo hay que analizar para estudiar la complejidad integral, orgánica de un problema. Siempre, el conflicto de clase e intereses, en qué posición está cada una de las partes que participan de ese conflicto. Y ahora voy a ir a Lenin y Putin. El conflicto geopolítico, porque obviamente, en cuanto que hay competencia por quién impone las reglas de juego del comercio mundial, de la política monetaria mundial, etcétera, hay conflicto geopolítico, ¿verdad? Pero también el conflicto cultural, el conflicto civilizatorio, que quienes representan en cada conflicto y en cada circunstancia lo mejor del acumulado civilizatorio de la humanidad. ¿Quién lo representa en cada momento? Eso también tiene que formar parte de la reflexión de un fenómeno de esta naturaleza. Cuando me refiero al acumulado cultural civilizatorio, sustancialmente, aunque no únicamente, me refiero a que en la acción de las naciones, de los pueblos, de los grupos de interés, de las naciones, qué acción está orientada a la democratización universal de las relaciones sociales y que por lo tanto eso eleva la cultura, incorpora a todos a la cultura, a más personas a la cultura, como hizo China en los últimos años, 800 millones de personas sacó el feudalismo, y quién orienta su acción en pos de la concentración salvaje de la riqueza que no produce naturalmente ninguna democratización ni ninguna elevación de la cultura. Hay algo que yo no oí ni a Fossati ni a ti, que para mí es importante, por lo menos para mí que lo aprendí y hace muy pocos días. ¿Qué es Ucrania y de dónde viene Ucrania? ¿Cuál es su historia de Ucrania? Porque también verlo desde el punto de vista social, la importancia de la iglesia, las clases sociales, la economía, pero ¿cómo se formó Ucrania? ¿Qué era Ucrania antes de 1914, 1917? Sí, claro. Fossati, ¿tenés ahí elementos para aportar? No, para nada, le dejo la rienda suelta a hablar. Yo la escuché igual, me pareció muy interesante la declaración que hizo Putin. Yo me baso en eso. En esto de la importancia de poder investigar y tener claro, o sea, qué uno está leyendo, de dónde uno se está nutriendo, escuchar el recorrido histórico que hizo Putin respecto a la conformación, ¿no?, de la República Federal de Ucrania,
Que lo hace ¿no? y cómo se hace la reunión de repúblicas soviéticas socialistas Claro, en base al mismo criterio que se forma Ucrania. exactamente. Me parece que es... Déjame que te cuente una cosa. Déjame que te cuente una cosa. Eh, no lo iba a decir, pero Pero lo voy a decir. porque no quiero mezclar algunas peripecias personales con lo que tiene que ser el esfuerzo serio de análisis del momento en el que estamos parados, porque hay un cambio de época. Se está produciendo un cambio de época. Yo estuve en Ucrania en el año 80. Estuve en Kiev y estuve en el Donbass. En uno de los momentos más bellos de mi vida, que es ese momento en el que el cuerpo le da satisfacción a todas las pulsiones de la pasión que uno le puede pedir. Y cerca de Odessa, cerca de un pueblo cercano a Odessa, partió la familia de mi abuela, Hanna Horowitz, hacia Hungría, donde se encontró con el viejo Eugenio Bleyer, cuya familia venía de Alemania y también se había instalado en un pueblo vitivinícola de Hungría. Y de ahí viene mi familia. Eran judíos húngaros que fueron perseguidos en todos lados. Judíos que fueron perseguidos por los primeros pogroms en ese pueblito de Odessa, pueblito de productores vitivinícolas justamente. Y judíos que habían sido perseguidos en la época prusiana más ultraconservadora del feudalismo alemán. Entonces, para mí, este conflicto de Ucrania no solo tiene componentes, digamos, histórico-políticos, sino también componentes personales, humanos, de mi historia más profunda. Y por eso yo no puedo mirar desapasionadamente la consolidación y emergencia del neonazismo en Ucrania, en Hungría, en Polonia, etcétera, 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 sin que mientras Occidente mira para el costado. Después de la experiencia muy fresca de lo que fue el nazismo, el Estado nazi y las invasiones y la destrucción de Europa y demás. Digo, sí, claro. Por eso digo, pero déjame decirte una cosa que es bien importante, porque la mencionaron ustedes los dos. Yo no puedo acá porque sería un petulante irresponsable incorporar un debate profundo, muy profundo, que ha tenido lugar en América del Sur y en otras partes del mundo, naturalmente, durante los últimos 50 años, en el que participó un intelectual brasileño que se llamó Moniz Bandeira, era uno de los intelectuales, analistas geopolíticos, historiador más importante de América del Sur, Moniz Bandeira, que murió desgraciadamente hace unos años. La concepción marxista del desarrollo de la historia de los últimos años. Pero sí quiero enunciar esto y quizá por lo menos presentar lo principal de ese debate, cuando ahora trate de analizar lo que dijo Putin. Primero que nada,
hay que indicarle a nuestros telespectadores y oyentes que nada de lo que dijo Putin en el último mes es espontáneo. Todo está profesionalmente libretado. Putin está intentando salvar la integridad territorial de Rusia por la que iba la OTAN. Y la OTAN iba por la integridad territorial de Rusia, y como ya hace años un teórico geopolítico norteamericano quería que Rusia fuera Siberia y muchos estados, porque lógicamente es más fácil, ¿no? Rusia es muy grande y muy rica, reitero. Es el país más grande del mundo y el país más rico del mundo. Tiene todo lo que quieras, todo lo que quieras. Minerales, petróleo, gas, tierras fértiles, tierras negras, de todo lo que quieras. Todo, pesca, en fin. Entonces es un país muy rico y por lo tanto es un competidor geopolítico serio. Pero fíjate ahora por qué Putin, que te reitero, no dijo nada al azar en las últimas semanas, ni una palabra es espontánea, porque es un profesional de la política de los más calificados del mundo en los últimos 100 años. Putin menciona a Lenin y dice que Ucrania, que formaba parte del Imperio Ruso, es una creación de Lenin. Y lo critica. No critica a Lenin, Putin, en términos generales, porque sabe que es el fundador de la Rusia moderna. Critica el estalinismo por ser una cosa burocrática autoritaria que degradó a la revolución bolchevique y que la dogmatizó desde tal punto de vista que él lo sufrió personalmente. Todo era dogma de manual, una cosa patética que no tiene nada que ver con la dialéctica y que le hizo un enorme daño a la humanidad. Él siempre separa, pero sin embargo, acá critica a Lenin. ¿Por qué? Y esto es importante tenerlo presente también. ¿Por qué? Porque Lenin, cuando triunfa la revolución, inmediatamente quiere matrizar una ética proletaria diferente a la ética imperialista aristocrático-feudal de la Rusia zarista. Entonces, ¿qué hace? Además de que porque era un admirador de la revolución burguesa y la creación de los estados nacionales autónomos e independientes, quería plasmar una ética diferente. Entonces, por eso habla de la autodeterminación de los pueblos. Y como en Ucrania había una cosa que podríamos llamar una identidad ucraniana, en Kiev, Lenin procura que se cree una república soviética que considere ese sentido nacional ucraniano, que lo respete, a diferencia de lo que habrían hecho los zares, que les pasaban por arriba, ¿no? Sin ninguna consideración y le imponían su regla absolutista autoritaria. Y por eso Lenin contribuye a la creación de muchos estados. Y Putin somete a crítica esta actitud de Lenin considerándola inocente. La historia ha puesto en evidencia que la cuestión nacional fue subestimada por los clásicos del marxismo. Por eso te mencionaba el debate entre Moniz Bandeira y el marxismo. ¿Por qué? Porque Moniz Bandeira consideraba que la cuestión identitaria era un componente fundamental en el momento de la creación de un proyecto nacional. Y naturalmente, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Gramsci, todos los teóricos más lúcidos del marxismo, les importaba más el interés de las clases, de los trabajadores asalariados
concebidos como trabajadores asalariados del mundo entero para lograr la emancipación del trabajo asalariado, es decir, la superación del capitalismo, aunque llevara 500 años. Eso no tenía ninguna importancia, pero que la orientación fuera la democratización de las relaciones sociales en la orientación de la superación del capitalismo, ¿no? Entonces, Putin lo que hace es un poco señalar que Lenin fue un poco inocente cuando yo discrepo radicalmente con Putin, ¿no? En este campo. Creo que Lenin no fue inocente. Lenin creó civilización, contribuyó a la creación de cultura civilizatoria. Ajá. Pero, desde el punto de vista de los intereses de Rusia como nación, concebidos ahora en el lugar de Bizancio, como hablábamos antes, ¿no? En el lugar de una civilización que quiere preservarse y no ser tomada por el capitalismo postmoderno, es cierto que la fragmentación nacional debilita la capacidad de esa nación de preservar un proyecto civilizatorio. Y ojo con esto que es muy importante, muy importante. Rusia, como tú decías recién y me pedías que trate de ayudar un poquito a explicar, el origen de lo eslavo oriental es Kiev. Después hay una parte de esas tribus, porque estamos hablando de eso todavía, de esas sociedades todavía no civilizadas, que se van hacia Moscú. Y ahí el origen de ese pequeño matiz diferencial entre lo ruso, lo ucraniano y lo ruso. Es que es como español y portugués, más o menos, el idioma, hay algunos giros, algunas variantes, pero vienen de un mismo origen. Vienen de un mismo origen, que es lo eslavo oriental. ¿Sabés que el idioma ruso que yo aprendí, después lo olvidé porque aprendí tantos idiomas que cada vez que aprendía uno iba olvidando los anteriores, hasta que al final creo que por lo menos recuerdo bastante el castellano. El idioma ruso, el alfabeto, es igual al alfabeto latino, solo que con un signo diferente. Igual. Cada letra representa una letra de la latinidad. Tratemos de ingresar, que la gente está un poco más ávida en el marco de la Petit, que es muy pequeña la historia que hiciste porque no nos da el tiempo. ¿En el marco de qué? En el marco de la historia reciente, la historia que están desarrollando, tanto más que nada tú, tratemos de ingresar un poco a lo más reciente, a lo que está sucediendo ahora. Y sí, señor, le voy a pedir a los televidentes que están mirando el programa a través del Facebook, compartir el programa rápidamente, compartir. Sí, creo que hay un par de cosas que están interesantes retomar, como por ejemplo el tema de no darle la profundidad necesaria que tiene considerar lo identitario, ¿no? Lo nacional, lo identitario nacional, en este conflicto particularmente como en otros. Porque ha sido como una herramienta recurrente, por ejemplo, para el avance de proyectos de carácter imperial, asociarse con los sectores de carácter más nacionalista y generalmente de extrema derecha, para poder propiciar de alguna manera siempre desestabilizaciones o intentos de ruptura contra proyectos más grandes que intentan construir estados de carácter quizás más plurales. Entonces, digo, eso es importante. Yo creo que ahí en ese sentido, más allá de que Putin dice que hay como un señalamiento a la inocencia, yo creo que también de alguna manera hay una manera de reconocer que desde el año, desde los últimos 30 años más o menos, 40 años, ¿no? Ha habido un proceso, sobre todo en Ucrania, ¿no? De quizás fragmentación cultural y política, ¿no? Que ha ido ilustrando un territorio, ¿no? Que tiene algunas diferencias, ya no es tan homogéneo en relación a su sentido de pertenencia en relación a Rusia o al resto de Europa. Y eso quedó plasmado así muy claro en las elecciones previas al Euromaidan en el 2014, cuando la aprobación o sea, el mapa electoral, si lo buscan, va mostrando cómo
conforme miramos el mapa de Ucrania, ¿verdad? Acá está. Conforme vemos, esto es un mapita de Ucrania, conforme vemos ¿Lo tenés por ahí, Florencia? conforme vemos un desplazamiento hacia el este, ¿verdad? Allá lo tenés en pantalla. Vamos viendo cómo crece la aprobación o la satisfacción en relación, ahí va, a la pertenencia a Rusia, ¿verdad? Y conforme se aleja del este, es decir, es más próximo a Europa, ¿no? A Polonia en este caso, Rumania, ¿no? Más hacia el lado europeo, se visualiza más una postura de carácter pro-Europa y pasible de romper relaciones. Lo que queda en el camino, ¿verdad? Y es lo que en muchas lecturas no queda visibilizado claramente, es cómo estratégicamente fue utilizado ese sentimiento de pertenencia y de autonomía por parte de un sector que no es mayoritario, ¿verdad? En relación a explotar esos intereses, ¿no? A fin de alentar un sentimiento nacionalista que intenta por todos los medios generar una cultura no una cultura, pero un pensamiento antirruso. Por ejemplo, cuando derrocan el gobierno en el 2014, cuando dan el golpe de Estado, una de las primeras cosas que se llevó adelante fue establecer una ley que decía que en cada región donde hubiera una lengua que la hablara, o sea, una variación lingüística, un tipo de lengua que la hablara más del 10% de la población, esa lengua adquiría el carácter de la lengua oficial de esa región, ¿no? Sin embargo, cuando asume el nuevo gobierno después del golpe de Estado, ¿no? Del derrocamiento de Yakunovich, lo primero que hace es tomar una medida de esas características y claramente lo que apunta es a responder al interés que fue fogueado, ¿no? Por los intereses de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿verdad? En tanto países que conforman la OTAN y que son bastante irresponsables porque sumergen a sus países, ¿verdad? Esto no es un conflicto de países, pero sumergen a sus países a conflictos en los cuales una vez que se retiran queda el tendal, ¿verdad? Y que no responden más que a los intereses, ¿no? De esa faceta, como estábamos hablando de Lenin, acabada, ¿no? Del capital, que es el imperialismo, ¿no? En los últimos 30 años, y vamos a hablar más precisamente quizás de los últimos 10, 12 años, se sintieron jueces y señores de ir impartiendo justicia y democracia por el mundo en relación a los intereses, ¿no? del capital, que no responde a una nación, sino que responde a capitales transnacionales que rebasan la frontera de los estados, ¿verdad? Y todavía no había potencias económicas, o no estaban del todo consolidadas o preparadas, ¿no? Las potencias económicas para plantar una respuesta a este tema, ¿no? Entonces hoy cuando Gerardo mencionaba, decía, estamos asistiendo quizás a un proceso que signifique un cambio de era, o un cambio como de paradigma, es muy cierto, porque por primera vez en mucho tiempo, quizás en 30 años y en 10, en los últimos 10, se para, ¿no? Es tipo una potencia, decir, bueno, no, esto no va a ser así, esto va a ser, ¿no? Vamos a llevarlo por otro camino. Y es muy interesante consultar y ver distintos portales, como por ejemplo cómo fueron leídas las declaraciones en relación de Putin en relación a la historia de la autodeterminación de Ucrania, ¿verdad? Y la no negociación, la no voluntad de Estados Unidos de negociar con Rusia. Entonces también me parece que fue muy inteligente por parte de Putin poner el tema de hablar del leninismo porque marcó como de alguna manera una agenda al tema. ¿No? Entonces ahora ya se estaba leyendo, ¿no? Algunos medios que hablaban de que quieren restituir la Unión Soviética. O sea, no, Putin lo que está buscando es restituir la Unión Soviética. No, pero es importante en relación a lo que tú decís. Ahora vamos a hablar, porque Néstor, Si yo todavía no hablé. Me parece que me transmitió que estábamos hablando de un nivel teórico demasiado elevado y que también hay cosas prácticas que hay que poner para que queden, que queden como un pantallazo general. Permítanme, Leonardo y compañía, que tire una opinión arriba, que no tiene ninguna, sobre este tema. Que hay que enmarcarlo también, que hay cosas que no se hablan, dadas las prensas y cómo está
que la prensa es la herramienta número uno hoy de la difusión de la guerra y en qué materia está la guerra y si quién invadió a quién y quién no invadió a quién no, y quién tiene razón y quién deja de tener razón, es importante retomar la ruta de la seda, el avance, primero que Rusia es capitalista, hoy es capitalista, y que hay una lucha de capitales mundial, de quién se mete con quién y cómo se coloca la mercadería, que China está influyendo muchísimo en América Latina y en África, que Rusia tiene una gira hace poquito y muy poquito firmando y sosteniendo económicamente a Venezuela, que es la reserva más grande de petróleo del mundo, a Cuba, Nicaragua, Bolivia e Indamais. En el marco de todo eso, la OTAN sigue avanzando, o siguió avanzando en estos 30 años, después de la caída de la Unión Soviética, para comerse absolutamente y ir a destruir todo. Un poco lo dijeron ustedes ahí en el aire en varias oportunidades. Pero en el marco de todo eso es que se da el avance y la lucha con Ucrania. Hasta ahora lo pudo sostener Rusia sin meter mano allí. Recuerden que Crimea, que está muy cerquita de allí, es una salida al Mar Negro y es una bomba de tiempo, porque allí está la salida de los submarinos. Y está enfrente a Bizancio. ¿Sabés por qué? Sí. En el marco de todo eso hay una lucha, termino. Hay una lucha de poder económico, estratégicamente, ahí están las herramientas para defenderlo, que son pero además hay una lucha de colocar, hay una lucha de colocar entre las potencias como China, Rusia, Francia, Inglaterra y Norteamérica, están preocupados en colocar armamento, vender armamento en todo el mundo. Que vale como reactivación después de la crisis del 2008. Eso, efectivamente, el tema del militarismo y de la industria militar es un tema clave en este conflicto. ¿Por qué? Y lo mismo que el tema del dólar. ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que terminar hablando sin duda. ¿Por qué? Porque, ya lo decía Rosa Luxemburgo, el militarismo es un componente del capitalismo expansivo, radical, monopolista, porque cuando hay una crisis, o periodos de crisis, o periodos en los que el capital encuentra dificultad para valorizarse en otras áreas, o periodos de sobreendeudamiento de los estados, como el actual, ¿no? Que es un escándalo, la deuda externa de los países desarrollados, es absolutamente escandalosa e insostenible. Entonces, necesitan generar ingresos mediante forma de superexplotación del trabajo en el mundo entero y también mediante la exportación y producción de armamentos, que es extremadamente rentable. Esto lo decía Rosa Luxemburgo hace 100 años, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a este punto porque obviamente es el punto que tenemos que analizar. Pero antes, porque los discursos son tan simplificadores, casi todos los discursos que estamos escuchando, que yo quiero llegar a una provocación para dejar expuesto totalmente la complejidad. Porque el pueblo ucraniano, hay una parte del pueblo ucraniano que después de haber padecido el stalinismo, es totalmente razonable que prefiera vivir en París a vivir en Kabul. A ver si nos entendemos. Es decir, que prefiera sentirse occidental en el sentido de todo lo que ha logrado la lucha de los trabajadores, dicho sea paso, pero ha logrado el acumulado histórico civilizatorio de las revoluciones burguesas y proletarias. Es lógico. Si yo soy ucraniano, prefiero París a Kabul, en términos de contraste de la forma de comprender a la civilización, las libertades, ¿está? Entonces, ahora lo que pasa es que, y ese sentimiento es totalmente respetable, y hay que apoyarlo y defender el derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. Sin duda, reitero, y más a participar de ese proceso de modernización cultural. Sí hay que apoyar ese proceso, pero sin inocencia. Sin inocencia. Porque hay poderes que tienen una enorme capacidad
de generar conflictos artificiales, polarizaciones, y que están demostrando que no tienen límites, porque son capaces de aliarse con el neonazismo para imponer sus intereses. Entonces hay que disociar la voluntad cultural modernizadora del pueblo ucraniano, que es legítima y valiosísima, de la manipulación de los intereses que quieren quedarse con Ucrania para hacerla formar parte de la OTAN y poner sus misiles atómicos contra Rusia y China. Hay que disociar y diferenciar el militarismo. Y recién tú mencionabas Crimea. Crimea se la entregó Khrushchev a la República Soviética de Ucrania. ¿Por qué? Porque la misma lógica de Lenin, después de que una parte del pueblo ucraniano, los marxistas de verdad, habían sufrido el estalinismo, y mucho, es decir, una posición autoritaria de Moscú, centralista y burocrática, Khrushchev lo que quiso decir, volvió Lenin. Volvió la lógica de respeto a la autodeterminación, de democratismo radical, democracia directa real. Lo que deciden son las asambleas de los ciudadanos, de los trabajadores, de los intelectuales, de los productores. Esos son los que deciden. Y no una autoridad burocrática central que decide todo. Entonces les dio Crimea. Pero Crimea, ustedes vieron que no hubo mucha protesta cuando Rusia tomó Crimea, ¿no? Primero porque estaba una base naval rusa ahí de primerísima importancia estratégica y todo el mundo sabía eso. Y segundo porque Crimea es rusa, en todo sentido. Ni siquiera de población abrumadoramente mayoritaria rusa. Eso había sido un acuerdo de carácter contingente, coyuntural, con una voluntad de Khrushchev de decir que después, desgraciadamente, eso no tuvo la fuerza suficiente porque la burocracia pudo más, como sabemos, y por eso implosionó el socialismo real. Y esto lo digo, alguna gente, ¿sabes? Yo observo que alguna gente cree que hablar de Marx, de Lenin, del marxismo, de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de Deng Xiaoping, es hablar de la inquietud teórico-práctica y política por superar el capitalismo, aunque sea dentro de 500 años, pero orientar la acción de los seres humanos hacia la superación del capitalismo, entre otras cosas para evitar una catástrofe ambiental, entre otras muchas cosas, es utópico. Es una inocentada de los nostálgicos de la revolución bolchevique. Y no. Nosotros no somos eso. Somos pensadores dialécticos que sabemos que el mundo cambia todos los días. Y que las tesis, o que muchas de las tesis de los pensadores clásicos ya no tienen aplicación práctica, pero son una enseñanza en cuanto al método. Y siguen vigentes porque está China ahí. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que vos sugeriste recién, que es, bueno, ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Qué es lo que está en juego? No, y además, a ver, porque tanto en cuanto, que es la pregunta que tú te hacías allí, ¿cuál es la salida más inmediata? ¿Qué es lo que se viene a corto plazo? Si es que se puede aventurar una opinión entre ambos. ¿Qué es lo que se viene? Porque se vio una cosa relámpago, ya Rusia está en Kiev, hablando ahora en términos marciales, ya está en Kiev y está pidiendo que entreguen las armas. ¿En qué termina esto? Rápidamente. Sí, lo que Putin quiere es tener un interlocutor. Putin, como habrán podido observar, y además no es Putin, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron un videíto que anda por ahí, en el que Putin destrata al jefe de inteligencia. Hay una reunión del Consejo de Seguridad ruso, de la Federación Rusa, y el jefe de inteligencia habla a Putin, no sé qué, y después habla el jefe de inteligencia ruso, y habla en tono dubitativo. Entonces Putin lo para en seco y dice, no, dubitativo acá no hay nada. Todo eso está preparado. Sí. Y lo que están, ¿por qué? Porque cuando hay una operación de esta naturaleza, pensada, recontrapensada, planificada científica y seriamente por
Rusia, Rusia sabe lo que quiere. Y por Rusia, un ex jefe de la KGB, como es Putin. sí, pero además un tipo Yo, inteligente que yo tiene, pienso, pobre, pienso y les pregunto tiene esto. pobre, un tipo muy inteligente, serio, que estudió marxismo. En Rusia hay un acuerdo sistémico entre un nacionalismo espiritual que quiere preservar la enorme tradición de la civilización rusa, que es milenaria. Bizancio, te reitero, Roma, Bizancio, somos eso, dicen y consideran la Iglesia Ortodoxa, esa tradición quiere preservarla y tiene un acuerdo sistémico con el Partido Comunista ruso. El Partido Comunista ruso, desgraciadamente, todavía no logró superar entera, no logró la desestalinización integral, como digo yo. Pero es un partido intelectual, hay muchos intelectuales, científicos, dirigentes obreros, miles, millones. Y entonces hay un acuerdo sistémico. Bueno, vamos a preservar Rusia integral y tener una voluntad civilizatoria. Eso propicia y facilita el acuerdo con China, además, estratégico, porque tienen diferencias. China tiene un proyecto civilizatorio universalista, pero también tiene un componente nacionalista. Es una civilización de 5.000 años. Entonces, ¿se entiende? Y eso todavía no está resuelto en la humanidad y no sabemos cómo se va a resolver. Yo me Nadie que diga, tenía una pregunta para los dos acá, que la entrada obviamente calculada de Rusia y todas las declaraciones de Putin es como que se para como el gran articulador y negociador entre dos posturas del mundo, tipo el loco ahí, parado negociando. De hecho, una de las cosas que hace que sorprendió fue tipo, bueno, nosotros estamos acá dispuestos a venir a negociar. Y del otro bueno, lado, eso es exactamente la respuesta que nos pedían esto. Rusia decidió hacer esto, primero por razones, como dijo el propio Putin, existenciales. Avisarle a la OTAN y al militarismo occidental que hay un límite y que ese límite Rusia no va a dejar que lo pase nadie, porque es el límite de su propia existencia como Estado integral. Reitero, el más grande y el más rico del mundo, que además, no, vos recién dijiste, Néstor, y perdoname que te ponga una cierta contradicción, Está bien, si de eso se trata el programa. una apreciación que relativiza tu concepto. Rusia, y es un tema muy vasto, Rusia no es un país capitalista clásico. Ni quiere pero pará. Le agregaste una palabra conjugada con otra. Capitalista clásico. Claro, quiere ser un país capitalista clásico. Uno de los componentes de la identidad de este nacionalismo moderado, que trabaja en articulación con el Partido Comunista Ruso, uno de los componentes es el espíritu comunitario, no individualista radical, no darwinista social, no posmoderno, de que no hay verdades, de que todas las verdades son válidas. Hay una base de 70 años también ahí, ¿no? Sí, pero además, y mayor, hay una historia muy larga de acumulación espiritual, de sentido de relacionamiento con la tierra y con la vida natural, que no tiene nada, es una cosa muy seria Rusia, ¿sabes? Muy seria. Entonces yo cuando escucho ahí que está en decadencia Rusia, ¿no? Bueno, en fin, vamos a seguir. Yo hice una pregunta de cualquier manera, ¿cómo se sale de esto? Y dije sobre la operación. Ahí está. Sobre la operación. Entonces, ¿a dónde iba yo? De estar en Kiev. ¿A dónde iba yo? Yo creo que Rusia, además de decirle al mundo, nuestra existencia integral no vamos a aceptar que sea puesta en juego, le está diciendo, y lo está diciendo de muchas maneras, desde hace años Putin, nosotros tenemos las condiciones para ser un articulador civilizatorio entre una China cada vez más relevante en la economía mundial y un Estados Unidos, Gran Bretaña, que va a seguir siendo relevante en la economía mundial también durante mucho tiempo. ¿Y por qué hace esto? Porque Francia y Alemania, desgraciadamente, no están demostrando
tener en este momento una élites a la altura de las necesidades de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Porque hay un cambio de época. Y no, entonces Rusia dice, nosotros podemos jugar ese rol. ¿Y por qué hay un cambio de época? No porque la historia se vaya de Occidente a Oriente. No es así, no es así, no es así. El cambio de época es el resultado de que la humanidad está en condiciones de producir abundancia. Ya lo hemos señalado en este programa. La humanidad está en condiciones de producir abundancia para que cada individuo de la Tierra tenga la libertad de elegir según su vocación cómo desarrollarse existencial, espiritual y productivamente. Nada menos. Por primera vez hay un desarrollo de las fuerzas productivas que generan las condiciones de producir abundancia. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Cada vez hay más concentración de la riqueza, obscena, brutal y dramática. Mayor desigualdad, cada vez. Y por lo tanto, mayor desigualdad, vulnerabilidad de los trabajadores asalariados en el mundo entero, riesgo de las clases medias de entrar en procesos de movilidad social descendente, como está ocurriendo en Europa. Naturalmente va a ocurrir y está ocurriendo en América del Sur, pero en Europa. Entonces, ese es el conflicto principal de nuestra época, y no un conflicto entre Occidente y Oriente. Los que quieren generar en la polarización de Occidente y Oriente son intereses capitalistas posmodernos y vulgares. Bueno, pero es interesante porque también la postura de Rusia, o sea, en esto de intervenir directamente y para plantearse como el articulador, plantea también un freno a esta gestión del mundo por parte de los intereses de Occidente a través de la OTAN de gestionar el mundo como una gran colonia, que es lo que han hecho ubicando enclave estratégico en distintas partes del mundo, ¿verdad? Tipo, que tienen lugares de poder donde influyen. Entonces también es como un parate de decir, bueno, se terminó, o sea, no sé si se terminó, pero hasta acá van a llegar y es insostenible seguir gestionando el mundo de esa manera, porque... Con contrapeso, ¿qué es lo que ocurre? En Occidente, la democracia republicana garantista radical que los trabajadores lograron instalar en muchas partes de Occidente, tiene un sistema de contrapeso, de control del poder muy valioso, muy valioso. Pero lo que ocurre es que el proceso de concentración monopolista de corporaciones supranacionales ultrapoderosas está generando una especie de plutocracia de algunos poquitos países, articulada, que pretende imponer las condiciones en todas las áreas de todo a todo el resto del mundo. Bueno, y que es un poco eso lo que... no es sostenible para la humanidad. No es sostenible para la humanidad. La mayoría de los ciudadanos europeos, muy acríticamente, están comprando cualquier discurso porque se han quedado, me parece que sin líderes intelectuales de la suficiente densidad como para presentar los problemas en toda su complejidad. Y eso lo estamos padeciendo, es un drama, realmente un drama. Digo, en América del Sur, bueno, ¿para qué te cuento, no? Estamos en una situación dificilísima. ¿Cómo se sale? Preguntaba Néstor. La verdad no lo sé. Me parece que yo creo que tienen que quedar preguntas porque es la manera también de seguir construyendo hacia la comprensión de un fenómeno que es demasiado complejo. Porque hay que pensar cómo hace 8 o 9 años se está fogoneando, ¿no? A fin de imponer esto que decía Gerardo recién, los intereses tipo del capital de un conjunto de corporaciones de 4 o 5 personas, familias, quienes sean, que quieren instalar sus reglas de juego por todos lados y establecer cómo va a ser las normas de la economía del mundo. Y eso es imposible no verlo en dimensión en cómo afecta un país, cómo afecta a su población y cómo eso genera un perjuicio enorme. Entonces, sin duda que es un problema de enorme magnitud. Hoy en día, por ejemplo, se plantea, en esto que hablábamos, de que es una ubicación estratégica, sin lugar a duda, porque es un lugar, lo mencioné al principio Gerardo, pero fue el granero de Rusia, Ucrania. Lo era Polonia, lo era otros países que están allí, Lituania. Hay un montón de países que se fueron de la ex Unión Soviética, que en realidad eran los sostén de toda la Gran República de la Unión Soviética. Lo que pasa es que ahora, seguro, en el reacomodo,
avanzó lo que yo dije en la intervención anterior. Armamentismo y la economía y tratando de bloquear a Rusia. Sí. Fossati, me permite, recién me discutí un poquito con Néstor, ¿me permite discutir con usted un segundito? Sí. Ajá. No está, claro, Este, antes de continuar, nos quedan exactamente 5 minutos, porque luego tenemos que ir a la tanda y después se viene el abogado Sergio Rodríguez. Sí, 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 además me parece correcto porque este es un programa que yo mismo lo voy a ver para ver qué enunciados, qué afirmaciones necesitan ser profundizadas y lo haremos en futuras presentaciones. Pero déjame decirte una cosa. Decía Marx que no es saludable analizar al sistema capitalista de producción demonizando a unos grupos, cualesquiera, ¿no? Viste que Davos y no sé, y otros, yo qué sé, no sé cuántos, no sé qué, Soros, porque no es así. El sistema capitalista de producción es orgánicamente muy complejo y produce al mismo tiempo concentración y competencia. A veces es la competencia dentro de una misma nación, un bloque de naciones. Por eso hay competencia, por ejemplo, entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, ¿no? De un lado, y Estados Unidos y Gran Bretaña procuran imponer las condiciones a Francia y Alemania, y Francia y Alemania no tienen la fuerza de la autonomía en este momento de decir, no, para, hermano, está bien, pero todo para vos no, porque si no, y etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de concentración y centralización del capital ha generado un tipo de corporaciones transnacionales que tiene un enorme poder y cree que tiene más poder del que tiene. Sí, pero hablando Cree del poder, que tiene más poder del que tiene. Pero hablando si del poder los, que tiene, hablando del poder que si tiene. los trabajadores del mundo, los trabajadores asalariados del mundo, las clases medias y los productores autónomos del mundo, autónomos que no dependen para su acción productiva de estas corporaciones, elaboran un programa común y buscan acuerdos con espacios geopolíticos nuevos que no están orientados a concentrar toda la riqueza, como China, entonces es posible encontrar soluciones civilizatorias a los problemas de la humanidad. Gerardo, tenemos un problema ante de las búsquedas. Va a ser difícil, pero se de puede. las búsquedas civilizatorias, porque, por ejemplo, en estos días, el gas que nutre y que llena a Bolivia, a Alemania y a Francia, que viene directamente de Rusia, aumentó como 60%. Sí, se lo van a comprar. Un problema grave de abastecimiento, y además, porque no hay que verlo además solamente, Estados no hay Unidos, que, permitime, no hay que verlo solamente en tema de, yo no veo a Blair, Florencia. Me tiro para atrás, me escapé. No, quédate ahí. No, que no veo el problema solamente con bombas y guerra, que veo también otro mecanismo. Hay sanciones económicas contra Rusia, pero también hay sanciones de la propia Rusia en petróleo y en gas que nutre a una vasta zona de Europa. En pleno... Son suicidas. Son suicidas esas sanciones. De eso vamos a hablar, pero yo no quería hablar hoy de lo pero no nos da el tiempo, porque nos tenemos que ir y queríamos dejar... Sí, ya me fui. Déjame decirte dos cosas nomás. Déjame decir, Estados Unidos, mediante las sanciones que quiere poner, le va a hacer aumentar el costo de la energía a Francia y Alemania en 40%, provista por ellos, y todavía un hijo de Biden tiene intereses en negocios de producción de energía en Ucrania. Por eso mismo en estos días las sanciones que están saliendo de Europa tienen contradicciones del propio capital internacional y los nexos internacionales. El análisis de la invasión o no invasión o cómo se sale de este embrete, también lo manejaron los rusos cuando se metieron en Ucrania o en Kiev. Porque hay un tema de eso, sabían que se venía el tema económico, pero también tiene una llave importante que es una macroeconomía en la cual venden cosas a nivel internacional. Los que compraron aviones, los que compraron buques a Rusia como industria armamentista, ¿qué van a hacer ahora? Si no, pero no solo eso. Rusia tiene un componente mineral que es imprescindible para la reposición de los armamentos que se producen en Occidente también.
Entonces, es toda una tontería esto, es un bla, bla, bla vulgar y demuestra una cosa que dan ganas de llorar. Y lo que está en juego acá es si el resto del mundo va a dejar que sigamos dependiendo de unos señores que tienen una maquinita y sacan un billete que se llama dólar, así nomás. También está en juego eso. Y entonces por eso se auto otorgan una capacidad de imponer al resto del mundo condiciones de reglas de juego que llevan al resto del mundo al empobrecimiento. No Eso tenemos tiene que ir. límite. Pasaron ese límite y me parece que este es un mensaje de decir, muchachos, paren esto, porque si no vamos a ir a una catástrofe civilizatoria. Nos tenemos que ir. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas tenido la generosidad de invitar a este humilde intelectual a reflexionar sobre este tema tan candente e importante.